Comenzamos con el módulo número 4, titulado El proceso arte terapéutico, ámbitos de intervención, el setting y la evaluación. Dentro del módulo número 4 tenemos el punto 4.3, que sería el setting o encuadre arte terapéutico. El setting o encuadre arte terapéutico son un conjunto de normas o reglas o límites que ofrecen una estructura o la estructura necesaria para la relación arte terapéutica. Para establecer este setting es fundamental tener en cuenta 5 elementos fundamentales. El primero sería el formato, el segundo el marco espacial, el marco temporal, las técnicas y el enfoque metodológico. En cuanto al formato, comentar o destacar que está relacionado con la organización de los participantes de un programa de arte terapia. Estos participantes se pueden organizar de manera individual, de forma grupal, en parejas o en familias. Dentro del marco espacial tenemos que tener en cuenta que sea un lugar donde se favorezca la contención y también el proceso terapéutico, el comportamiento creativo, donde se pueda manchar, experimentar, reflexionar o descubrir, que está acondicionado, que tenga lavabos, que sea reservado, que ofrezca una seguridad, es decir, una serie de condiciones en cuanto al mobiliario, que esté adaptado a todo tipo de poblaciones, que cumpla unas condiciones de conservación y seguridad adecuadas, etcétera, y sobre todo también muy importante tener en cuenta que sea un lugar donde la confidencialidad de las obras que se realicen en el proceso se pueda cumplir, puesto que las producciones son consideradas como un registro clínico y por lo tanto una parte de la biografía del paciente o de la persona que se está tratando y contiene datos íntimos de los autores y hay que tener en cuenta que el lugar sea un lugar seguro para que estén en condiciones de seguridad. Bien, otro elemento importante sería el marco temporal, el cual se establece desde el principio se dice a los participantes más o menos cuánto va a durar el programa, cuál va a ser la periodicidad de las sesiones, la extensión también y se hace hincapié en lo que sería la regularidad y la puntualidad para la eficacia del tratamiento. También hay otros factores que son importantes a tener en cuenta para marcar este espacio temporal, es decir, hay que tener en cuenta la patología de la persona, la edad del sujeto, el tipo de formato, es decir, si va a ser una terapia grupal, si va a ser familiar, etcétera, es decir, todo esto puede condicionar el tipo de marco temporal que se establezca, por lo tanto no podemos decir puede durar un año o meses, sino que depende de estos factores a la hora de establecerlo. El siguiente elemento, que es fundamental, puesto que es arte terapia, serían las técnicas y materiales visuales y plásticos, que son los que establecen la función mediadora entre los participantes y el arte terapeuta. Las técnicas que se aplican en los talleres de arte terapia van desde las técnicas más tradicionales, como podría ser el dibujo, la pintura, la escultura, la estampación, etcétera, hasta las más actuales, las propias del arte contemporáneo, como podría ser el ensamblaje o asemblaje, el collage, la fotografía, el vídeo, las hibridaciones, las poéticas de intervención, etcétera. Es decir, poéticas de intervención como lanar, body art, instalaciones, performance, etcétera. Y también últimamente se ha integrado en esta disciplina las nuevas tecnologías donde existen hay arteterapeutas que aplican software y aplican todas estas vías de innovación tecnológica en el campo de la arteterapia y por supuesto es también un campo de investigación a explorar por lo novedoso. Bien, el siguiente elemento del setting serían los enfoques metodológicos que el arteterapeuta, por su formación o por el enfoque que quiera elegir, puede aplicar.
Generalmente, bueno, existen muchísimos enfoques porque ya el término arte-terapia implica una hibridación de disciplinas, pero según los autores que aparecen en pantalla y en los cuales están de acuerdo, existen 4 principales. Estarían los enfoques metodológicos de corte psicoanalítico, también están los humanistas, los psicoeducativos y los multimodales, que los multimodales serían como una especie de eclecticismo entre lo psicoanalítico, humanista y psicoeducativo. También, además de estos elementos del setting, es muy importante cuando se realiza un programa de arte-terapia establecer una planificación de las sesiones. Y generalmente pues existen diversas fases en un programa de arte-terapia. Tenemos una fase inicial, tenemos una fase intermedia y tenemos una fase final que, como se puede leer en pantalla, pues cada una de ellas requiere pues unas necesidades en cada momento. Bien, también dentro de las sesiones en arte-terapia es característico que se estructuren de una forma concreta. No es que siempre sea así, pero de forma general sí tienen un esquema base. Este esquema podría identificarse con una primera fase, que sería de warming up o calentamiento. Después el trabajo plástico, es decir, la realización de la obra artística, y después un diálogo que se establece con esa obra realizada. Para terminar esa sesión dentro de un programa de arte-terapia, pues también se haría como una especie de cierre que, bueno, ahora cada una de estas fases las explicaremos con un poquito más de detalle. Bien, la fase dentro de las sesiones, la fase de warming up o fase de calentamiento, suelen inaugurar las sesiones de arte-terapia. Pues se realizan una bienvenida, las personas o los miembros que participan en el taller pues hacen una recapitulación de las sesiones anteriores, se pregunta sobre los temas que quieran hablar, se hacen dinámicas para desinhibir, es decir, no sé, para que pierdan el miedo al proceso creativo, es decir, a la actividad plástica que tienen que hacer posteriormente. Y bueno, pues se prepara o se condiciona a las personas que están ahí presentes, a los participantes, a generarles un espacio de seguridad y de tranquilidad para después realizar pues todos los trabajos plásticos que se propongan. La siguiente fase es el trabajo plástico, en el cual pues con el warming up ya se ha preparado un poquito a la persona pues con estas dinámicas para que puedan utilizar diversas técnicas. Las técnicas ya las hemos comentado anteriormente. Se realiza un trabajo plástico basado, pues, no sé, en la técnica que el arteterapeuta quiera ofrecer, que pueda ser pues, la pintura, el modelado, la fotografía. Entonces, a partir de una técnica concreta, con una consigna o de forma libre, las personas que están en el taller realizan una obra artística o una batería de obras. Una vez realizadas, pues se pasa, bueno, en la pantalla, que también anteriormente no lo he comentado, vemos ejemplos de las dinámicas de warming up, aquí vemos ejemplos del trabajo plástico, y una vez que ya se realiza el trabajo plástico se pasa a la siguiente fase, que sería el diálogo en torno a la obra, que es que una vez ya realizadas todas las obras, aquí por ejemplo los ejemplos que vemos en pantalla son de talleres de arteterapia grupales. Bueno, observamos que hay muchas obras expuestas, unas pues realizadas con plastilina, otras con fotocollage, etcétera. Después, una vez realizada la obra, pues hay un espacio de diálogo donde el arteterapeuta invita a los participantes a hablar sobre lo que ha ocurrido.
no solamente en la obra final, sino también en el proceso que han sentido cuando estaban realizando esa obra, qué se les ha pasado por la cabeza, qué pensamientos, qué recuerdos les han venido y bueno, pues se le da la oportunidad a la persona de que pueda observar desde fuera lo ocurrido, ¿no? Lo que ha sucedido. También de compartirlo con otras personas y de que las otras personas también puedan opinar sobre los trabajos realizados de los compañeros. Después tenemos ya la fase de cierre, que es cuando ya termina la sesión de arteterapia, pues se suele hacer como una especie de revisión donde se sintetizan pues, las ideas principales, es decir, los temas que, no sé, que se han repetido, que han destacado, que los participantes de alguna manera quieran, no sé, tengan la necesidad de volver a reincidir en ellos y bueno, pues se ponen ejemplos, se le puede poner un título también a la sesión de lo que ha pasado y bueno, pues se suele dejar un espacio y un tiempo para que la persona pueda concretar y resaltar los aspectos de su trabajo y si es una terapia grupal, pues de los trabajos también de los compañeros y también de las observaciones del arteterapeuta. Bien, en los programas de arteterapia, como hemos dicho, el arte es proyectivo, es decir, proyecta lo que el sujeto lleva en su interior y claro, pues a partir de aquí pueden surgir multitud de temas. Sin embargo, los temas que más suelen reincidir en un taller de arte terapéutico, dentro de un encuadre arte terapéutico, son los que tenemos aquí en pantalla. Generalmente, cuando la persona pues, se pone a dibujar, hace una fotografía, un collage, etcétera, suelen salir temas relacionados con su autoconcepto, con la relación que tiene consigo mismo, es decir, la relación intrapersonal, con las relaciones interpersonales que tiene con los demás, con la representación y exploración de sueños que haya tenido o de otras personas, sueños con otras personas que haya compartido, sobre la autobiografía, inquietudes, deseos, etcétera. Para terminar este módulo, quisiéramos destacar que para el encuadre o el setting arte terapéutico es muy importante tener en cuenta que el valor estético no es lo fundamental en arte terapia, es decir, cuando se hace una obra artística no es el resultado final lo más importante, sino más bien todas las emociones, sensaciones, pensamientos, experiencias que surgen durante el proceso creativo. Eso es lo que el arteterapeuta recoge y lo que la persona también tiene la oportunidad de analizar, de sacar a la luz, de comunicar, de expresar a través de un lenguaje que es no verbal, es decir, a través de otro lenguaje que le puede dar unos matices diferentes a lo que sería pues, el lenguaje escrito o el verbal, que es el que más estamos acostumbrados a utilizar. Para terminar este módulo, también destacar la frase de Ascensión Moreno, que es una arteterapeuta de la Universidad de Barcelona, la cual comenta que las personas nos enfrentamos a los problemas plásticos de una forma muy similar a cómo lo hacemos con el resto de las dificultades cotidianas. Y bueno, nos parece que es una frase muy interesante porque refleja bastante bien lo que sería el espíritu y la dinámica de la arteterapia. Bien, pues hasta aquí terminamos el módulo número 4 y darles las gracias por su atención. De forma grupal, en parejas o en familias. Dentro del marco espacial
tenemos que tener en cuenta que sea un lugar donde se favorezca la contención y también el proceso terapéutico, el comportamiento creativo, donde se pueda manchar, experimentar, reflexionar o descubrir, que esté acondicionado, que tenga lavabos, que sea reservado, que ofrezca una seguridad, es decir, una serie de condiciones en cuanto al mobiliario, que esté adaptado a todo tipo de poblaciones, que cumpla unas condiciones de conservación y seguridad adecuadas, etcétera, y sobre todo también muy importante, encuadre arte terapéutico. El setting o encuadre arte terapéutico son un conjunto de normas o reglas o límites que ofrecen una estructura o la estructura necesaria para la relación arte terapéutica. Para establecer este setting es fundamental tener en cuenta 5 elementos fundamentales. Comenzamos con el módulo número 4, titulado El proceso arte terapéutico, ámbitos de intervención, el setting y la evaluación. Dentro del módulo número 4 tenemos el punto 4.3, que sería el setting, o el primero sería el formato, el segundo el marco espacial, el marco temporal, las técnicas y el enfoque metodológico. En cuanto al formato, comentar o destacar que está relacionado con la organización de los participantes de un programa arte terapia. Estos participantes se pueden organizar de manera individual